Elegí la pintura, la verdad que no sé muy bien por qué, pero sé que siempre tuve afinidad con el color. Misiones es color y uno es como que lo tiene consigo. Soy Verónica Navaja, soy de Candelaria, de acá de Misiones, y me formé en Bellas Artes en Buenos Aires. Después hice escenografía, que es Artes del Teatro, la licenciatura, y ahora terminé de entregar mi tesis en la maestría en Cultura Guaraní Jesuítica. Trato de hacer una carrera artística, soy docente y me gusta investigar en artes, así que trato de ver cómo combinar todo eso y estoy tratando también de que eso funcione acá en Misiones. Yo tengo el recuerdo que siempre desde chica me gustó el arte, me gustaba el deporte, me gustaba la música, eso lo sabía. Desde chiquita me pasaba dibujando, pintando, en una época estaba de moda hacer repasador, pintar sobre tela, digamos. Me acuerdo que en las revistas donde aparecían pinturas me encantaba y empezaba a recortar y me armé así como un álbum de las obras. Y tuve una oportunidad de viajar a Europa y ahí vi museos y me flasheó y dije, bueno, sí, yo quiero hacer esto, sin saber todo lo que implicaba. Pero bueno, siempre tuve afinidad, siempre trabajé con las manos, tengo ese recuerdo de jugar con el barro y el color rojo del barro. Siempre pintaba repasadores, manteles. Creo que se fue dando naturalmente, sí. En un momento yo cubría y protegía mis pinturas, había hecho unas pinturas sobre unas maderas, una cosa grande, y las protegía envolviendo en unas colchas de mi casa que eran grandes. Y en un momento dije, bueno, ¿qué pasa si la pinto? Y entonces comencé pintando sobre esas colchas que eran de mi casa y esas telas que eran de mi casa. Y entonces después empecé a reproducir esas estampas, que eran como esas flores grandes, en distintas pinturas que se iban reproduciendo. Entonces fueron apareciendo estampas de cortinas que eran de la casa de mi abuela, o de colchas que eran de un dormitorio, de las cortinas de cuando era chiquita, entonces aparecen otras florcitas. Eso se iba mutando de una a otra pintura, digamos, así como si fuera una misma tela, según pasan los años. Creo yo que es también la inquietud mía de ir probando distintos soportes, y lo textil siempre me llamó la atención. Uno pinta y pinta sobre tela, entonces siempre las distintas telas me llamaron la atención. Las asociaciones en relación al estampado pueden ser muchas y la que cada cual pueda además darle. En mi caso, sí, una cosa como una apropiación muy autobiográfica me pareció a mí, como que esa presencia de esas estampas que estuvieron tanto en mi infancia es como volver a hablar todo el tiempo de algo que pasa en ese lugar. Por supuesto que el tema de las flores, en muchos casos en pinturas hicieron alusión a la mujer, y en los títulos de las obras eso se ve, tomando como estampas esas flores que venían de mi historia. Quizá con los títulos yo decía, bueno, no tenés miedo de estar afuera, hablando también del contexto general que yo veía de desaparición de mujeres. Por otro lado, también el tema de lo tupido, de la vegetación. No es que elegí estampas, qué sé yo, que fueran muy geométricas, si bien después hice obras, pero no es que empecé pintando flores por las flores mismas, sino que surgió por tomar esas colchas como setentosas, sesentosas que estaban en mi casa, que me impactaban, y se ve que quedaron muy impregnadas, ¿no? Y después posiblemente me vi reflejada en muchas de esas flores, no sé, hay algo de eso. En los 90 no le daban espacio a la pintura, todas eran instalaciones. La idea de comenzar a pintar fuera de un bastidor, de una estructura de madera que sostenga la tela, en principio, por un lado, tuvo que ver que estaba muy cansada de lidiar con el transporte del bastidor. Para una mujer también el tema físico es un tema, me costaba eso.
Y entonces dije, no, me parece más fácil la tela. Y por otro lado, también es cierto que en los 90 no había mucho espacio para la pintura si uno quería exponer en los centros culturales. Entonces empecé a pensar proyectos de instalación de pinturas que no fueran pintar, porque la pintura o era bastidor o se pintaba en una pared, pero no se pensaban otras opciones. Y entonces pensé un proyecto para el Centro Cultural de España. Quería intervenir en vidrieras con los soportes de cortinas, como pintar como si fueran cortinas. A mí me alucinaba ir a la casa de cortinas y ver cómo corrían las telas, ¿no? de las cortinas. Entonces dije, no, voy a hacer pinturas que sean móviles, que se puedan ver de un lado o del otro. Entonces ese proyecto intermedio, que era algo que también me pasaba, que no me sentía ni en un lugar, ni en otro, ni en Misiones, ni Buenos Aires. Supongo que me gustaba el juego, ¿no? Pero bueno, fue una necesidad de que la pintura pudiera ocupar algún lugar que no se lo estaban dando, y tenías entonces que pensar proyectos distintos. Y por otro lado me divertía salir del soporte porque ya había empezado a pintar solas telas sueltas y pensar, digamos, uno puede pensar metáforas en relación con eso, instalaciones distintas, y cuando sos más joven te entusiasma mucho esas ideas. Así que bueno, y en una residencia artística con una amiga brasilera, curadora, se nos ocurrió qué pasa si hacíamos una muestra, las dos, de una exposición de pinturas con el formato de una casa de venta de telas. Y bueno, ahí surgió la idea entonces del formato, que en esta ocasión no lo hice, pero en otra muestra que hice en Asunción sí, de poner las telas sueltas como se muestran en la casa de venta de telas, una al lado de otra. Pero a diferencia de que las telas son generadas por la industria, digamos, en serie, esta era una exposición manual, ¿no? de una obra única. Esa contraposición de la oferta industrial con un trabajo más artesanal. En esa disposición de las pinturas, bueno, el espectador entonces ya es un consumidor. También la pensamos como una otra manera de pensar la pintura en un contexto contemporáneo. El título de la obra se llama ¿Qué se le ofrece? Por eso yo lo quise hacer en esta zona, en Posadas y en Paraguay, que es una zona de comercio, que estamos acostumbrados, y de cambio. Pienso también, nosotras mujeres están acostumbradas a ir a Paraguay a comprar las telas para el 15, para el casamiento, y no sé qué, ir, venir. Creo yo que lo más importante es ser lo más verdadero posible con uno, de estar con su tiempo y con las problemáticas de su tiempo, y también tratar de no influenciarse tanto por las modas, porque en el arte, como en todo, en este mundo de consumo, las modas se imponen, ¿no? Y el mercado por ahí presiona también para ir para cierta línea, como en su momento no querían que se hiciera pintura, porque es caro exponer en bienales, porque hay seguros, porque hay cosas. Todo eso influye en el mundo contemporáneo. Yo creo que lo más importante es ser verdadero con uno, y de esa manera, bueno, quizás surja una obra, ¿no? Que uno recuerde. Pero algo que distingue al arte contemporáneo es que está habilitado para que uno recurra al recurso que quiera, que no necesariamente finalmente la obra resulte en un producto material, ¿no? Yo creo que una buena obra es algo que uno al verlo a mí me genera una emoción fuerte, que me haga pensar en algo que estaba ahí, que en algo me movilice, que me mueva, digamos. Y cuando uno trabaja siendo artista con lo material, para mí es importante también que lo material sea una cuestión sensible de calidad, digamos, porque yo creo que el valor de una obra de un artista es en el tiempo, que sea coherente con su vida y con lo que fue desarrollando y con el proceso que fue llevando. Yo lo que sí te puedo decir que lo más importante es ser verdadero con uno y tener la fuerza quizá de sostenerlo en el tiempo. Y bueno, es difícil la tarea del artista
porque querés trabajar, querés tener tu dinero, ayudar a tu familia o poder irte de vacaciones y parece que el artista solo tiene que vivir por el arte y el amor al arte y te morís de hambre. Es difícil tener tiempo para producir, para trabajar. ¿Cómo es ser mujer artista? Es un tema, es un mundo machista. Estuve más en Buenos Aires en ese proceso y en Buenos Aires sí es un mundo machista, se cuidan mucho, por ahí se recomiendan de asistentes de otros artistas, no sé, pero ya hay muchos espacios y ya se rompió bastante y creo que tenemos espacio las mujeres. Y las mujeres nos ayudamos. Creo que hay muchas mujeres trabajando juntas con proyectos entre mujeres. No puedo hablar mucho particularmente de Misiones. A mí me convocaron, así que estoy súper agradecida. Y sé que hay muchos proyectos de mujeres. En general, el mundo del arte sé que es un poco machista. Bueno, estuve mucho investigando, entonces ahora estoy retornando a la producción, tengo que ver cómo insertarme. Sí, mis próximas ideas están en relación a esta maestría en cultura guaraní jesuítica que hice porque también es un interés mío desde hace mucho tiempo esta cultura nuestra tan multicultural y decía, bueno, no puedo como artista no conocer mi cultura. Estuve investigando en pigmentos, lo mismo como en este caso que quise que imitara quizá como un ñandutí, ¿no? Pero empezó así, jugando, porque me preguntaban en la exposición cómo hacía esto y fue tomar esa idea de los circulitos que uno con una viroma y colores iba haciendo como rotando. Y es más un juego formal y de colores. Estuvo en su momento de moda también lo textil, ¿no? Y de bordar y que se decía, no, yo voy a bordar pintando. Entonces un poco comencé ahí, como si fueran bordados, pero son pinturas. Me gustó trabajar con eso. Pero bueno, en este caso fue trabajar con la forma y con ese juego de simetría, porque estas si bien son obras distintas, pero las hice al mismo tiempo, que me permite jugar con el color. Es jugar con el color. Y este tipo de juego en la pintura a mí me permitía, en otros casos, de yo poder jugar en el montaje. Por ejemplo, esta vez las puse juntas como si fueran unas flores, pero pueden ir en horizontal o pueden ponerse de otra manera. Con respecto al ñandutí que me consultabas, quise que apareciera una cosa un poco regional, también porque puse en Asunción, y entonces en esa pintura intenté no imitarlo tal cual, pero que haya un guiño como a ese bordado que estamos acostumbrados a hacer, simplemente que es una pintura, no es un bordado, ¿no? Pero intenta imitar como un bordado similar al ñandutí. Pero sí aparece quizá ya en el muestrario aparece la imitación de un ñandutí y trato de jugar un poco con eso e imité y aparece algunas ñandutí, hay una flor en el fondo, entonces imité un poco eso. Este patchwork lo hice en lo de Doña Carretero, en unas vacaciones que nos enviaron a tomar clases de costura cuando tendría 8 años, 7, 8 años, en Candelaria y lo que hice fue imitar este pedacito chiquitito en una pintura al óleo en grande, que es la primera que está allá, por eso se llama Doña Carretero. Y a partir de eso también sobre patchwork de telas de mi vida, que aparece acá el jean, fui pintando los cánticos de protesta. Esta era contra la desaparición de Marita Verón, que se hizo. Yo decía, bueno, esas voces de esas grandes protestas que no se olviden. Y entonces las empecé a pintar.